mañana, ¿sí crees que vengan por nosotros? Sí, mi mamá me dijo que Tenoch le avisó que hoy llegaba de la Huasteca junto con el abuelo. Así que hay que esperarlos porque mi papá va a pasar por nosotros. Pues ya ni modo, vamos a tener que esperarlos. Oye, ¿pero no te da gusto que vamos a ver otra vez al abuelo? Sí, ya quiero preguntarles cómo les fue y pues quiero ver qué me trajeron. ¿Qué nos trajeron? No, acuérdate que solamente me quieren a mí. Sí, Tona, lo que tú digas. Mejor párate a ver si ya llegaron porque ya se tardaron. Ay, es que ya ves que el abuelo no conoce bien la ciudad y el tío es bien despistado. Seguro ya se perdieron. No digas eso, a lo mejor se les hizo tarde o no sé. Mira, ahí vienen. Vienen los chamacos. Tío. ¿Qué pasó, nieto? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Ya. Y mira a tu hermana tan grandota. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Y Ay, qué estaban padre. haciendo sin nosotros en la Huasteca? ¿Me extrañaron? No. Claro que los extrañamos, pero no podemos dejar de salir. Visitamos varios lugares. Lo mejor haber compartido tiempo con su tío. Yo también me la pasé muy bien allá con mi papá. Además, siempre es bien agradable cuando vas a visitar a tus viejos amigos. Pero me sorprendí mucho de cómo ha cambiado la gente y el pueblo. Obvio, todo se ha modernizado, pero incluso hasta bien diferente el paisaje. Así son las cosas, Tenoch. Todo cambia. Antes la vegetación era más abundante y también el caudal del río. Ves animalitos corriendo por el campo, pero la sequía han afectado mucho a la naturaleza. Sí, todo ha cambiado porque la naturaleza ha sido afectada por los cambios climáticos, la contaminación, el calentamiento global y sobre todo por los asentamientos de las personas. Uno de los factores de gran importancia para la naturaleza y sobre todo yo también en la Huasteca y la flora y la fauna de ella es la lluvia, así como les contó su abuelo allá en la Huasteca, ¿se acuerdan? Sí, la leyenda esa de los guerreros del agua y sus ritos, ¿no? Yo ¿Se me acuerdan acuerdo- de la leyenda que les conté? Sí, yo me acuerdo de la historia de la sirena, ahorita estuvo muy bonita. Bueno, además de eso que ya se saben, pues hay otras nuevas leyendas sobre la lluvia. Kiahuicoatl. Quihtowa. Ipanitla tipactli nemiyaya se coatlica mia quitlapalo. Petlantoya guanjuajueyac. Kipiayaya yayacach. Huanquemanimiyaya. Kihuataniayaya tlacayo. Quejnochi cuame. Ni coat kipiayaya setla mantlitlensan ya kipiayaya. Kipiayaya icuitlapil tlenatl. Salantic atl. Shh. Nemiyaya necoatl. Ne tlapalcoatl, nemiyayi pantlaltipactli. Ne coatl nesiyaya quexe ajahuelacosamalotl, que mahmocaquillaya y ayacachicuitlapil. Quictoa huehuentitzi, campapanoyaya quimacayaya se cuayotl, paquilistli pamtlaltipactli. No panohnemi pancuatitla, huani panyehcamitl. Kiatequiayaya noche. No panoj nemiyaye pancuatitla, huan yehcamitl. Quimacayaya atl ipan mili, cuahuitl huan xochitl. No panoj nemiyaya, ipan tlaltipactli, nochi kiatequiyaya, huan quimacayaya atl ejeliuis. Oncac se tonati quemahtlacame achtohui moteuihque. No pacoac ichpolihqui, huan quinoroncac tlauahtli. Teipa tlacame ayocana moteuihque. Huan no pacoat sampanesqui. Tlanquitlauahtli, cueponqui nochi tlaltipactli, ipan yoltlaltipactli nesqui xocotl, huan ipan iyolo tlacame nesqui cuicatl.
Guanteipa tlacame sampa motehuisque, miak xiuitl. Nopa coaixpolihqui sampa uan axquema mocuepqui. Quihtoua tlen namoixpolihqui, san yahqui tlatlatzintla uan nopano itztoc, quemantica quisa uan quiita. Quemah quiolinia tlacayo tlalimotlapoua, quemah quinita tlacame enoja moteuia, ya yaui. Ya mocuepa tlatlatzintla. Y pampa tlalimolinia. Ya ixpoliui. Así que sin las serpientes de la lluvia hay sequía y pueden escasear los alimentos y hasta los animales. ¿Por qué existen tantas leyendas de la lluvia como la de la sirena que no, aunque me gusta mucho, no le encuentro ningún sentido con la lluvia? La sirena, hija del trueno y del rayo. Lo que más usa con las lluvias, aunque tiene que ver con la abundancia de la comida y el agua. Es importante que tomen en cuenta la relación que existe entre los relatos, porque aunque varíen las versiones que se cuentan de un lugar a otro, incluso las del abuelo, su significado es el mismo. Todos los relatos del abuelo tienen un trasfondo cultural muy rico y significativo para las comunidades indígenas también. El mensaje es sagrado para ellos. ¿Sagrado? Ujú. Por esa razón, todos los relatos y leyendas deben de ser respetados. Además de que son muy entretenidas. ¿Titlamahuizo, Valeriana? ¿Qué me dijiste, tío? Uy. Te pregunto que si sabes. te entretienes. Y tú me puedes responder, ¿Nitlamahuizo? Nitlamahuizoqui. Eso. Que quiere decir yo me entretuve. Nitlamahuizoqui. Ándale. Oye, Lo que estoy haciendo es conjugar el verbo hacia pasado. Por eso termina en sonido de ki, así. Ajá, que es un sufijo del pasado. Recuerden que a diferencia de otras variantes de náhuatl, en la huasteca se toma en cuenta siempre la terminación del verbo para entender de qué se habla, en qué tiempo estamos hablando. Por ejemplo, en lo que llega su papá les voy a platicar. Yo como, pero póngame atención, yo como es nitlacua. Ajá, yo comí, a ver si estamos diciendo de J aquí, así, ¿cómo diría yo? Comí nitlacuesqui. Tlacuasqui. Pero ¿en qué tiempo lo conjugaste? No entendí. Es muy sencillo. Ajá. En algunos verbos no hay que cambiar ni omitir nada. Solo agregamos el sufijo ki en un sonido así como de J aquí. Ki. Ajá. Por ejemplo, los que terminan con el fonema wa, se suprime este y se sustituye por el sufijo ki, que es lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo es el caso? Yo hablo, por ejemplo, se dice Exacto. Nisanilogua. Ajá. Y para decir que yo hablé en el pasado se dice Nisanilogki. Nisanilogui en pasado y Nisanilogua en presente. No, en presente es Nisanilogua. Por eso. Por eso. En pasado, ¿qué queda entonces? Bueno, otro ejemplo es el verbo entretenerse. Titlamahuizogua, para decir que tú te entretuviste, es ese Titlamahuizogki. Titlanamizowa y Titlanamizoki. Titlamahuizogki. Tlamauizo. Ay, Bueno, Tona. vamos con otro ejemplo, ¿va? Para decir que tú empiezas algo, se dice Nipegua. Ni pegua. Y en pasado, ¿cómo queda? Ni pegua. Tlamauizoski. No, No, ese es otro verbo. Ni peguasqui. Ni pejki se dice. Ni pejki. ¿Verdad, papá? Quema tácitamente. Ni pewa ni peji. Ándale, así. ¿Ya viste, Liliana? Háblala tú. Qué bien. Por ejemplo, también tenemos otro verbo, el verbo comprar. Comprar. Cuando yo compro algo se dice Nitlacowa. Cuando compras agua,
no, algo. Ah, Cualquier Nitlacogua. cosa, sí. Ajá, Nitlacoa, yo compro cualquier cosa. sí. Sí, y para decir que yo compré algo, Nitlacqui. no, Nitlacoa, ¿qué quitamos? El Comprar. Owa. y le El ponemos- guá. Ah, el Gua. Nitlacogqui. Ándale. Eso, ya lo sabes. Ella sí, bueno, yo compré que era Nitlacoski. Los verbos que terminan en ia, se suprime la A. En vez de Gua, Ia. en vez de guan. Sí, y también se suprime en esos la A y se cambia por el sonido de esquí. ¿Qué siempre se va a cambiar por el sí, ki? Se va a cambiar. poner. Por ejemplo, para decir yo me siento, se dice nimoseuia. Yo me siento ahorita. Mimoseuia. A ver cómo queda. Mimosejki. No, nimoseuia. Mimoseuiski. Ándale. Ah, ya sabes. Ajá. Ahora que Liliana haga algo. porque está No, ya- ya estoy poniendo atención. Qué amargada. Otro ejemplo. En lo que llega su papá. Sí, ya está. Sí. Sí, Hace ya. mucho calor, ¿verdad? Mucho. Yo sudé. Bueno, ¿ves que hace calor? Sí. Yo sudé. Bueno, yo sudo, más bien en frente se dice limitonía. ¿Cómo que? Limitonía. Liliana Mitoniski. ¿Cómo se dice Liliana Sude y no se baña? Ay, no es cierto. Ándale. Bueno, mejor otro. bueno. Para decir a Liliana que le gusta mucho bailar. Yo bailo, ¿cómo se dice? Yo bailo. Yo no sé cómo se ¿No dice. se acuerda? Nimixtotía. A ver, ¿cómo se Ni dice? me extotía. Mal. Claro Pero que para sí. decir yo bailé, ¿cómo crees que se diga? ¿O cómo se- Nimixtotijki. Nimixtotijki. Exactamente. Órale. ¿Cuál otro? Ah, ¿cuál otro? Yo estudié. Por ejemplo, estudiar Estudiar. en presente. En presente. Se dice nimomachtia. 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 Nimomachtiski. Ándale, muy bien. Mamástic. Astique. ¿Cómo se Este- dice? A ver, llegar? espérense. A ver. ¿Existe otro Ay, caso? sí, sí, escuchen a su tío. Existe otro caso de conjugación en pasado. Cuando el verbo termina con N o M y una vocal aparte, la vocal se suprime. O sea, Pero- si no es A, que sea E, I, O, U. No, a veces acaban en M y vocal o N y vocal. Ah, ok. Ajá. Como Na o Ma. Bueno, exactamente. Claro. Por ejemplo, para decir yo caminé, se dice nikniknenki, pero para decir yo camino se dice nineknemi. Escucha. Nemi. Nini Mecneni. Ne- O para, por ejemplo, si yo digo yo tengo hambre, se dice ni mañana. Ni Mayana. Mayana. Yo ni Y entonces Mayana. tienes que cambiar desde donde está la N y le pones ki, como que queda en pasado. Ni- yo tuve hambre, ni ni ma- mayanki. Ni Mayanki. Ajá. No estamos Ese está un poco complicados. más difícil. Para, bueno, si yo digo en presente yo termino, se dice nitlami. Nitlami. ¿Cómo se dice yo termino? Nitlami. Nitlaki. Algo así. No. Nitlaki. Nitlanki. Nitlanki. Le agrego. Ah, ok, le dejo la N. Ajá. Después de la N. Después de la N. Por ejemplo, también, otro. Barrer. Barrer te dice nitlachpana. Nitlashpan. Pero, entonces, ¿cómo quedan? Nitlashpanque. Nitlashpanquía. ¿Cómo dijimos? Nitlashpanqui. Nitlashpanquía. Nitlashpanqui. Ah, ¿Le entendieron, niños? Sí. Sí, Más o entendí menos, las sí, reglas. sí. Está medio complicado. Mejor cuéntense una leyenda o algo así, abuelo. Fíjate, Tona, a ti que tanto te gustan las serpientes, están relacionadas con la lluvia. Por ejemplo, Huatlico representa la tierra y la fertilidad. Tiene por cabezas dos serpientes, una representa la fertilización de la tierra y otra la generación de vida a partir de la lluvia. El esposo era Mixcoatl, que quiere ser la serpiente de las nubes. ¿Eh? La serpiente también representa el miembro viril masculino. ¿El qué? El miembro viril masculino. Ujú. No entendí. Porque, bueno, espérate, Ay. metafóricamente penetra la tierra para que así genere hierba Claro. y cosechas, árboles y todos los frutos y vegetales Claro. que conocemos y que son fundamentales para la vida. Por esta razón, las culturas prehispánicas hablan siempre de la naturaleza y con mucho respeto. Así es. Siempre estamos buscando cómo hablar de lo que vemos y decimos. Nehuehuetlacat, Ni Nehuehuetlacat, Victotia, ni Totía, Pampaquineki, Nehuehuetlacat. Huetzitza. Ese señor u hombre sabio y O sea, que ya por la desde lluvia. temprana edad eso, tú está danzando porque quiere que llueva. Ah, para que le eso caiga sí la milpa. ¿Y qué Makimati? Él sí sabe. Él sí sabe. A ver. Yesquimaquimatmi.
Tenoch. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Sí, Que las frases que decimos ocuparon verbos en pasado. Ah, lo de asti. A ver, pensamos otras. Eso. Por ejemplo, para decir barrí mi casa, porque quiero que se vea bonita, Claro. se dice nitlashpankinocha, pampa, nikneki, Ese es un verbo yeyetsit, pasado. A ver, ¿cuál? No es en pasado. No, No. nikneki, La segunda palabra que dijiste. No es en Nitlachpanqui. pasado. No, la tercera. nikneki. No, ya me hiciste bola. Nikneki no está en pasado. No, pero esa frase no está en Nikneki pasado, significa Tuna. yo quiero, nada más así en presente. Nijneki Ya después Liliana enseño. Dai. Dijimos que íbamos a ir con calma. Nijneki No, Liliana a ver otra Dai. vez. Vamos, Yo vamos. Nijneki Liliana Dai. ¡Ay, ya! No, espérense. Otra vez. A ver otra vez. Otra frase. Si yo quiero decir, barrí mi casa porque quiero que se vea bonita, se dice nitlachpankinocha. ¿Qué es Nitlashpankinocha? Barrer. 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 Ah, o sea, mi casa. empiezas desde el final hacia el principio. No. Tona, pon Espera, pero atención ahorita- Es que ya ya. me hice Es bola. que te dije, barrí mi casa, Para que se vea bonito. nitlachpankinocha, porque quiero que se vea bonita. Nitlachpanqui. Pampanigneki, yeyetzinesis. Nitlashpanqui es el verbo en pasado. Barrer. Exactamente, el verbo barrer en pasado. Qué guapo. Y... A ver, otra oración que quizá le suene similar a Tona es, por ejemplo, en español sería, yo estudié mucho ayer porque hoy haré un examen. No, creo. Pero a ver, vamos a traducirle en náhuatl. A ver. ¿Cómo se dice nimomachtia? No, más bien, ¿qué es nimomachtia? ¿Te acuerdas? Estudié. Estudiar. Estudiar, pero en presente, ¿no? Yo estudio. Nimomashtia, nimomashti. Tía. Tijki. Ajá. Y al guayatlago nimomachtiqui, pampamosla tlatamachihualishmatilisli. Que podrá ser... Sí. No, otra vez porque yo no entendí. A ver, A ver. ayer estudié mucho porque hoy Hoy tengo un examen. voy a hacer un examen o tengo un examen. ¿Por eso tanto? ¿Vale? Y se dice, nimomachti. No, a ver, otra. Ya se le está yendo la onda. Ni mamamastía. Nimomastijki. Ayer estudié mucho. Vamos primero con esa parte. Ayer estudié mucho. Ayer. Yalguaya, tlahuel, Yalguaya, tlahuel. nimomachtiqui. Yalguaya, tlahuel, nimomastijki. Ándale, ayer estudié mucho porque mañana pampamosla, Pampamustla. nixchihuas, haré. Nixivas, are. No, o sea, nixchihuas es haré. Nixchihuas, Ah, haré. nixivas. Nixchihuas, se, Se. tlatamachihualishmatilisli. La chihuatlamasti. Otra vez, A otra ver, vez. a ver ¡Ay, si ya, repites esa. Tona! A ver, tú repítela. ¿Cómo? La- la- Repítele. Tlatamachihualishmatilisli. Tlata chihuahua. nixiguero, guantumashtlilistli. No, Está muy difícil. Una cosa importante sobre la naturaleza es el significado de las estaciones del año. Para los nahuas solo existen dos estaciones. Una es la primavera-verano, la otra el otoño-invierno. Otoño-invierno. otro elemento principal de la naturaleza son las flores, que representaba para nuestros antepasados la vida. Por eso Xochimilco era uno de sus lugares preferidos, por ser el lugar de las flores. Había muchas Ajá, flores. como una milpa de flores, un jardín. Y bueno, y también se relacionaba mucho con la abundancia del agua. Los fiscales, que son el niño de la iglesia, que se llevan cada año se van cambiando los fiscales para que el niño salga a diferentes casas. Los cuatatapas es frijol molido con nopales, epazote y chalitos. Esa es la comida típica de aquí del pueblo. El pueblo es tradicional de músicos. Aquí han salido muchos músicos que han estado con
con José José, con Pérez Prado, con varias orquestas muy buenas, y que de aquí la gente es tradicional músico. Entonces, de ahí se retoman muchas cosas que son la de crear una escuela de niños para banda de aquí del pueblo. Los tamales de frijol, el mole, arroz con pollo, o sea, el pollo, esa es la comida tradicional de las fiestas. Pero aparte también cuando es fallecimiento de alguna persona, la comida típica que se da en estos sepelios es pipián o mole de pepita, que es la comida tradicional que se les da en la fiesta, en el sepelio, para agradecer a la comunidad que fue a acompañar a las personas, a los dolientes.